Bien, hermanos, en el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para nuestra vida cristiana, para todo nuestro desenvolvimiento como creyentes. Y realmente yo no sé si me pidieron este tema porque pensaban que yo sabía un poquito de esto o porque realmente yo lo necesitaba estudiar para mi propia vida. Porque lo segundo, ¿verdad? Los pastores se dieron cuenta que yo necesitaba trabajar con esto y me pusieron, ¿verdad?, a estudiar esto. Realmente es algo que cuando uno lo examina, uno va empezando a ver cómo en el corazón esto va siendo un reto, un problema realmente con el que nosotros tenemos que lidiar, pero que la palabra tiene palabra para esto y tiene principios que nosotros podemos tomar para aprender de esto. Y también nosotros tenemos ejemplos a nuestro alrededor y doy gracias a Dios por nuestros pastores que son un ejemplo de dominio propio y también personas que tenemos alrededor. En mi caso, mi esposa, yo puedo decir que es un ejemplo para mí de cómo ella ejerce esta virtud del dominio propio. Y yo quiero comenzar definiendo cuáles van a ser nuestros objetivos en el día de hoy para que todos estemos un poco alineados en lo que vamos a estar viendo. Y quiero hacerlo lo más sencillo posible. En un primer lugar es entender lo que es el dominio propio. Y ustedes tienen unos bosquejos ahí. La idea de esos materiales que ustedes puedan ir anotando, ¿verdad?, para completar los títulos. Y al lado yo le puse unas casillas porque vamos a estar citando muchos textos y lo que yo quisiera es que ustedes puedan anotar esos textos para que luego puedan también pues repasarlo esto en casa y meditar un poco más en esto. En la parte de atrás ustedes van a ver que hay un plan para el cambio, yo le digo, unas meditaciones o textos en los que ustedes pueden meditar durante una semana para tratar de entrar un poco más en esto y ver cómo nosotros podemos cambiar y mejorar en este aspecto del dominio propio. Pero lo primero que vamos a hacer es entender lo que es el dominio propio. Lo segundo que vamos a hacer es estudiar cuál es esa relación del dominio propio con el Evangelio y luego vamos a, yo creo que esto no está cambiando, luego vamos a tener herramientas para desarrollar el dominio propio, ¿verdad? Y esto es lo que yo quisiera que veamos en este momento. Así que vamos a comenzar para desarrollar nuestro tema con el primer punto, que es entendiendo el dominio propio. Entendiendo el dominio propio incluye nosotros poder tener una definición de lo que es dominio propio. ¿Quién me puede decir lo que entiende? Aquí no hay un examen, a nadie lo van a quemar, no lo van a poner en disciplina por esto. Pero ¿qué entiende usted por dominio propio, doctor Bolívar Ogando? Corto, Luis Felipe. Yo entiendo que sería tener un control, tener dominio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, hasta de nuestros pensamientos para tomar decisiones correctas que alaben el nombre del Señor. Muy bueno. Me encanta esa decisión, doña Sonia. Usted quería decir algo aquí adelante. Vamos a poner a Kevin a trabajar. Deme un chancecito, doña Sonia, para que todos lo escuchen y quede en la grabación también. El dominio propio es tener autocontrol. Autocontrol. Y es desarrollar la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Que no solamente abarca el autocontrol, sino también tener buena comunicación. Eso es importante porque a cada momento de la vida nosotros tenemos que vivir ejercitando el dominio propio, sobre todo en el tránsito, cuando una persona nos provoca, continuamente tenemos que vivir ejercitando el dominio propio. Muy bien. Yo voy a dar esta definición que dice el Nuevo Diccionario de la Biblia. Dice, es una virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sexuales. Y es un poco, o sensuales, perdón, sensuales. Es un poco lo que decía doña Sonia, ¿verdad? De poder tener autocontrol. Pero yo creo que le falta algo, y le falta algo con lo que dijo nuestro hermano Bolívar Ogando, porque no es solamente tener un control de nuestro ser. Va el dominio propio, de acuerdo a la Escritura, el dominio propio cristiano, va más allá de uno tener un control sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre sus emociones.
nosotros tenemos que comenzar a verlo esto de una manera diferente, de qué cosas nosotros podemos distinguir que son diferentes del resto del mundo que pueda tener dominio propio. Y para esto yo quiero empezar a ver lo que no es el dominio propio. Lo que no es el dominio propio. Y con esto yo quiero hacerles esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué de diferencia tiene el dominio propio bíblico, el dominio propio cristiano, con la fuerza de voluntad, que es una expresión que me dijo mi esposa, que pueda tener una persona? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que puede hacer cualquier no creyente? Doña Patricia, que tiene el micrófono aquí, sí, no se preocupe que ya viene por ahí Kevin, lo estamos poniendo a trabajar. Kevin, tú no hiciste ejercicio hoy, así que bien. A mí me vino esa misma fuerza de voluntad. Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad, pero no necesariamente el dominio propio bíblico, porque en el creyente el autocontrol viene dado por el Espíritu Santo operando en nosotros a través de una llenura de esa palabra, de una comunión íntima con el Señor. Y entonces el resultado, aunque se parezca, porque el que tiene fuerza de voluntad definitivamente domina ciertas cosas, es algo espiritual, no es algo que nosotros logramos en nuestras propias fuerzas. Don Bolívar dio una definición y hay una parte que difiere, digamos, con lo que dice doña Sonia y con lo que dice el Nuevo Diccionario de la Biblia. ¿Quién puede notar qué fue lo que faltó en esta definición que yo les puse aquí? ¿Cuál es la diferencia, Diony? Para la gloria de Dios. El hermano Dice, Bolívar el dijo. hermano dijo tomar decisiones correctas para la gloria de Dios. Y hay una diferencia esencial. El dominio propio como tal, dice el pastor John Piper, es una virtud de los estoicos. Los estoicos son un grupo de pensamiento de la antigüedad que cerca del siglo III ellos decían que el mayor bien del hombre es la virtud, y dentro de eso ellos decían que nosotros tenemos que alejarnos de toda noción de pasiones que puedan alterarnos a nosotros. Entonces ellos no eran susceptibles a los deseos y tampoco a la ira, el enojo, el temor. Ellos decían que lo importante era tener control de sí mismo, ¿verdad? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que es algo distinto. Yo quiero que leamos Colosenses 2, 20, 23, si me puede ayudar Ruth allá, por favor. Dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de una religión humana, en una humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que el negarnos ciertas cosas per se no puede ser el atributo al que nosotros nos estamos refiriendo aquí, la virtud del dominio propio, porque esto puede parecer algo provechoso, pero no necesariamente es a lo que nos estamos refiriendo, y no va a tener, según lo que dice Pablo aquí en Colosenses, no va a tener un efecto realmente provechoso para luchar contra los apetitos de la carne. Así que nosotros tenemos que el dominio propio no es simplemente abstenerse de ciertas cosas. Colosenses 2:20 nos enseña, Ruth, por favor, Colosenses 2:20 nos enseña que nosotros podemos tener ciertas fuerzas de voluntad y abstenernos de algunas cosas, pero realmente nosotros no ejercer esta virtud de una manera espiritual. Digamos que hay una hermana, y le vamos a llamar Lidia, porque yo creo que aquí no hay nadie llamada Lidia. Estuve revisando el listado de miembros a ver si había, pero no hay Lidia. Y no hay nadie de mi consulta, se lo prometo. Pero imagínense que una hermana que se llama Lidia tiene problemas con el apetito porque come de más, ¿verdad? Y ella busca ayuda porque está ya en sobrepeso y yo la ayudo para que ella coma menos. Pero
aunque esto puede ser bueno para su salud, no necesariamente ella esté desarrollando esta virtud del dominio propio. Eso es lo que sucede, o la razón por la cual ella, después de un tiempo, vuelve a comer como ella estaba comiendo antes y vuelve a subir de peso, porque ella no ha ejercido, no ha desarrollado este dominio propio. Ella no ha madurado en esto desde la perspectiva bíblica. Vamos a 1 Corintios 9, 25 y dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Fíjense que hay una diferencia. El atleta se abstiene de cosas, pero eso no es lo que significa el dominio propio. Nosotros nos abstenemos de cosas, pero no por la misma razón que lo hace un inconverso. Nosotros lo hacemos para obtener una corona incorruptible. Nuestra meta no es la misma meta que los demás y en esto tenemos que hacer una gran diferencia. Nosotros buscamos algo más allá y por eso Pablo dice que sí debemos ejercer el dominio propio y él luego en el versículo 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Fíjense que él sí ejerce cierta abstenencia, cierta disciplina sobre su cuerpo, sobre su voluntad, pero no con el mismo objetivo que tienen los otros. Así que el dominio propio no se trata simplemente de abstenerse o controlarse. No se trata tampoco de dejar lo que es desagradable. ¿Okay? No se trata de dejar lo que es desagradable. Es una lucha contra nuestros deseos porque nosotros lo disfrutamos lo que hacemos. ¿Okay? Aún sea momentáneamente y aún después nosotros lo lamentamos. Romanos 7, 21, 23 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está siendo completamente transparente y honesto aquí con nosotros y él dice, hay cosas que yo sé y yo quisiera poder hacerlo, pero yo tengo esta lucha porque yo los deseo en mi cuerpo, estas cosas también. Entonces hay una lucha aquí. El pecado no fuera un problema si fuera simplemente desagradable. Nosotros pudiéramos decir, no, eso no me gusta. Y de hecho hay cosas con las que usted no tiene que luchar con el dominio propio porque eso no es algo que le atrae. Yo no tengo problema con la bebida alcohólica. Yo puedo dejar, ¿verdad? La bebida, a mí eso no es un problema, no es algo que me atrae. No es una debilidad en mí y por eso para mí verme frente a un trago, eso no causa ningún problema, yo lo puedo rechazar sin problema. Ahora, si yo me conecto a ver videitos de YouTube, eso es un problema para mí. Entonces, eso a mí me atrae. Si usted me pone una bola de helado al frente, eso es una debilidad para mí. Entonces, eso a mí me atrae. Y no necesariamente que esas cosas sean malas en sí mismas, pero hay cosas que son pecaminosas para nosotros que nos atraen porque el pecado ofrece cierto deleite. Fíjense lo que dice Hebreos 11, 25, hablando de los héroes de la fe. Él dice, ¿verdad?, cómo todos estos hombres vivieron y da una característica común para ellos. Dice que escogiendo más bien ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Qué características se mencionan aquí sobre el pecado en este texto? ¿Qué cosa dice? Da placer, ¿ok? Pero ¿qué tipo de placer da? Un placer temporal. Ahora es un placer. Y esta es la lucha con la que nosotros estamos lidiando. Y aquí es que nosotros tenemos que empezar a ver qué cosas son las que a mí me atraen. Hay un ejemplo también en Salomón. De hecho, los proverbios que vamos a estar viendo son mayormente escritos por Salomón y nosotros vemos que Salomón en Eclesiastés se dio la libertad de darse a todos los placeres. Y él buscó placer en todo lo que él se pudo imaginar. Y sin embargo, ¿cuál fue su conclusión al final en el libro de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros queremos disfrutar aquí en la tierra, pero que son placeres momentáneos. Y nosotros debemos tener cuidado con esto porque el pecado nos atrae de esa manera.
Y cuando nosotros tenemos antojos o cuando nosotros tenemos deseos fuertes, esos son temas espirituales que deben lidiarse de una manera espiritual. Ustedes pueden decir que hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de adicción, o sea, están fijados en una cosa, puede ser la pornografía, puede ser la bebida que hablábamos, puede ser la comida, puede ser el cigarrillo. Hay aspectos de adicción con los cuales nosotros estamos viendo alrededor de nosotros personas o quizás nosotros mismos lidiando con eso. Y la persona realmente desea hacer eso, tiene una compulsión, tiene un deseo voraz de poder hacer eso que está haciendo, está adicto. Sin embargo, esto es también fruto del pecado. Dice Proverbios 30:15, dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Hay 3 cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta. Fíjense en este texto que el pecado tiene también ciertas características. ¿Cuáles son estas características del pecado? ¿Quién me dice? No se sacia, ¿ok? ¿Y tiene freno? No tiene freno, dice no dice basta. Y fíjense cómo el texto lo ilustra cuando dice la sanguijuela tiene 2 cosas, después sube a 3, después sube a 4. O sea, él va creciendo. Y esto es lo que sucede cuando nosotros nos entregamos a la sensualidad. ¿Qué sucede? Usted tiene un deseo de algo y usted dice, bueno, pero si yo satisfago ese deseo, ya se va a calmar y ya eso no me va a seguir molestando. Yo quiero tomarme un trago, me lo tomo y ya eso ya no va a ser un problema para mí. O hay otra cosa que a usted le atrae mucho y usted se siente justificado de que usted tiene todo el derecho de disfrutar, aunque sea un poquito de eso, y se da el permiso, vamos a decir, de ceder ante eso. ¿Y qué sucede con el pecado? Que el pecado nos atrapa y empieza a pedir más y más. ¿Se puede saciar ese pecado según lo que esto dice aquí? No se puede saciar. Entonces es una estrategia del maligno, es una estrategia muy mala de nosotros poder decir, voy a saciar mis deseos y con eso se va a calmar. No, él no se va a calmar y nosotros tenemos que manejarlo de esa manera. Dice Efesios 4:19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron ¿a qué? A la sensualidad para cometer con avidez toda clase de purezas. Tú te entregas a la sensualidad y entonces eso te lleva a descarriarte por ahí y seguir cometiendo muchas impurezas. Don Lucas, usted tenía algo que comentar. Finalmente, en cuanto a todo lo que tú has dicho sobre tú cohibirte sobre el placer y lo que deseas hacer por agradar al Señor, correcto. Pero hay algo también. Siempre y cuando sea algo pecaminoso. Exacto. Pero hay algo también que por lo menos yo tengo que luchar mucho con eso. Y es con la confrontación. Cuando alguien me confronta, si yo no estoy preparado, fácilmente yo respondo y le respondo como debo de responderle. Y en esa respuesta, entonces, no doy el mejor testimonio. Claro. Eso se liga mucho con sobre las emociones, sobre lo que dijo la hermana. Claro, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Claro. Hay muchas personas que tienen un alto grado de inteligencia emocional y manejan los contrarios, manejan las confrontaciones. Claro. Pero lo que no manejamos mucho, la inteligencia emocional, cuando no estamos preparados bien espiritualmente y alguien quiere, pues qué sé yo, confrontarnos y de mala manera, entonces nosotros respondemos de acuerdo a lo que entendemos como personas. Y ahí es que yo creo que el tema del dominio propio se relaciona mucho con lo que habló el pastor Alcántara la semana pasada acerca de la ira. Y definitivamente que esto es un tema recurrente en Proverbios. Yo no me voy a meter mucho en el tema de la ira porque dedicamos toda una clase la semana pasada a esa. La vamos a subir a YouTube para que ustedes también puedan repasar y ver un poco de eso. Pero tiene toda la razón don Lucas, o sea, el tema de la ira, cómo nosotros respondemos, está estrechamente ligado al dominio propio. Es el hombre que puede contener su espíritu, dice la Escritura, es más poderoso que el que puede dominar una ciudad. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de manejar nuestra ira.
Pero siguiendo en el tema de los placeres, debemos reconocer que Satanás apela a nuestros deseos porque él sabe que nosotros sufrimos, cojeamos de ese lado, ¿verdad? O sea, nosotros sentimos atracción por eso y él usa eso en contra de nosotros. El Señor Jesucristo es un ejemplo. El Señor Jesucristo se va al desierto por 40 días a ayunar en un sitio árido, tiene sed, tiene hambre. ¿Y con qué es que lo tienta Satanás al principio? La primera tentación del Señor Jesucristo. Le dice, convierte esas piedras en panes, ¿okay? Para que comas. Él apela a una necesidad. No es lícito comer. Y sobre todo si usted tiene 40 días ayunando, es completamente lícito, ¿verdad? Sin embargo, él lo estaba tentando para que el Señor, a través de eso que él sentía atracción, que él sentía ese deseo de comer, porque lo sentía, dice el texto que él tenía hambre, ¿okay? Lo estaba llevando a hacer algo que era ilícito. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Escrito está que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí vemos nosotros también un patrón de cómo nosotros tenemos que suprimir o abstenernos de esos deseos siempre y cuando nos vayan a llevar a pecar en contra de Dios, porque la palabra de Dios, la voluntad del Señor es nuestra meta. Entonces esto está primero que todo lo otro. ¿Qué no es el dominio propio? Tampoco es autodependencia. Muchas de las corrientes de la psicología secular moderna vienen derivadas de mentalidades naturalistas, donde todo lo que existe es lo que nosotros vemos, o que son corrientes que no entienden quizás la naturaleza del hombre, de cómo Dios nos creó con alma y cuerpo, o la naturaleza caída del hombre, el pecado, Dios mismo o la necesidad de un Salvador. Y concentran toda la ayuda que nosotros podamos recibir en el hombre o en el conocimiento que el hombre pueda derivar. Y de ahí nosotros tenemos ciertos conceptos de personas que nos instruyen a tener dominio propio, pero simplemente basados en nosotros mismos, en cómo nosotros podemos desarrollar ese autocontrol. Como yo hablaba de los estoicos, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas. Y ahí usted ve una persona que tiene problemas de alcoholismo y empiezan a trabajar con él y a decirle que piense positivo o que quizás tiene que lidiar con alguna frustración que ha tenido en el pasado porque el problema ha sido el contorno, la familia, o quizás le ayudan a actuar diferente, trabajando ciertos modelos de cómo puede esta persona actuar cuando se vea frente al alcoholismo, ¿verdad? Al alcohol. Y esto no es lo que el Señor nos manda. De hecho, la Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Lo que nosotros debemos hacer no es confiar en que yo puedo, en que yo soy suficiente o en que mi entendimiento me va a llevar a poder cambiar. Yo debo descansar en lo que es la palabra del Señor. Hay veces que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero eso no es suficiente. Nosotros no tenemos quizás las fuerzas para hacerlo porque necesitamos depender del Señor para poder entender eso, para poder desarrollarlo. Entonces ahora vamos a ver lo que sí es el dominio propio. El dominio propio, en primer lugar, es parte del Evangelio. ¿Okay? El dominio propio es parte del Evangelio y nosotros lo vemos esto más claramente en Hechos 24. Imagínense que ustedes lo invitan a hablar ante una persona prominente, influyente, con autoridad, y usted quiere llevarle el Evangelio. Nuestro hermano Diony, que está trabajando, ¿verdad?, duramente con el evangelismo y con hermanos para que podamos salir a evangelizar, y nos presenta esta excelente oportunidad. Tenemos un live con el presidente de la República, donde nosotros vamos a estar en audiencia y vamos a estar trayéndole la palabra. ¿Qué cosa usted piensa que puede traer a este individuo? Nosotros pudiéramos tratar muchas cosas del Evangelio, pero Pablo en Hechos 24 dice que él habló acerca de la fe en Cristo Jesús cuando se presentó ante este gobernador corrupto Félix. ¿Y qué le dijo Pablo acerca de esa fe en Jesús? Le habló, dice aquí, tres cosas en el versículo 25. Dice, habló de justicia, dominio propio y el juicio venidero. Ahora, ¿de qué manera está relacionado el dominio propio con el Evangelio? Yo les pregunto.
Vamos a ver si allá atrás tenemos Lucila, por favor. Aquí tenemos un micrófono y un asistente que rápidamente va a estar muy pendiente. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Solamente tenemos el Espíritu cuando somos de Cristo. Okay, en parte es el esto. dominio propio es un fruto del Sí. Espíritu y que tenemos el Espíritu cuando tenemos ¿Quién a tiene Cristo. alguna otra opinión? ¿Cómo se relaciona el dominio propio con el Evangelio? Pablo está proclamando el Evangelio aquí y habla del dominio propio. ¿De qué manera se relaciona esto? Bien, hay cosas, yo no iba a hacer trampa, pero está bien. Dale, estudiando cualquiera pasa, dale. No sé, se me ocurre lo que Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es también una manera de manifestar el dominio propio mediante el discipulado. Claro, este es un texto que yo no tenía, pero está muy bueno. Nosotros tenemos que ejercer el dominio propio para parecernos a Cristo, tomar nuestra cruz. Doña Minerva tiene algo también. También, como dice Pablo en Corintios, yo hablo de parte de Dios y delante de Dios. O sea que el dominio propio tiene que ver con que yo no hablo mis propias palabras, sino el Evangelio. También. Ahora, ¿cómo yo proclamando el Evangelio hablo del dominio propio? Pues porque no se trata de nosotros, acuérdense que se trata de la gloria de Cristo. Entonces nosotros tenemos que someternos, el Evangelio se trata de esto, de que nosotros podamos someternos a nosotros mismos a la voluntad del Señor, someternos nosotros a Cristo. Y al someternos nosotros a Cristo, entonces nosotros estamos recibiendo su gracia, su Espíritu, que va a trabajar en nosotros y que se va a mostrar de esa manera que nosotros somos sus discípulos porque estamos haciendo su voluntad, no la voluntad de nosotros. Entonces el dominio propio es parte esencial del Evangelio porque nos sometemos a Cristo. Y esto no solamente en las cosas pecaminosas, nos sometemos porque aún en las cosas buenas pueden llegar a ser pecaminosas o pueden ser un problema. Proverbio 25:27 dice, no es bueno comer mucha miel, ni el buscar propia gloria es gloria. Fíjense cómo está atando estas dos cosas de comer miel y tener descontrol al nosotros comer algo que era bueno, era algo celebrado en esta cultura. Sin embargo, lo está atando con el buscar nuestra propia gloria. Hay cosas que nosotros vamos a hacer que van a buscar la gloria de nosotros mismos, vamos a satisfacer nosotros mismos y por eso vamos a estar en descontrol. Pero nosotros tenemos que buscar la gloria del Señor, no la gloria nuestra propia. Y el Señor Jesucristo mostró esto cuando ayunó por 40 días, como nosotros mencionábamos. ¿Qué tipo de persona ustedes se piensan hoy en día que pudiera ayunar por 40 días? Eso parece como algo como medio de hippie, ¿verdad? Como una gente así bien vegana, bien dada a ciertas corrientes de holísticas, integrativas y no sé qué cosa, y ayuna por 40 días. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que es la persona más normal que ha existido, Él practicaba el ayuno. ¿Por qué? Porque Él se abstenía él suprimía, vamos a decir, o se abstenía de estos deseos lícitos completamente, pero para poner la voluntad del Señor por encima de Él mismo. Durante esos 40 días, ¿ustedes no creen que él estaba meditando en eso que él le respondió a Satanás? ¿Cómo eso le salió tan fácil? Porque eso era lo que el Señor Jesucristo estaba pensando. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso era lo que estaba en su corazón. Y eso es la razón por la que él estaba haciendo este ayuno. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Cuál era nuestro estado antes de conocer al Señor? Era de esclavos de nuestros deseos. Nosotros estábamos muertos obedeciendo a nuestros deseos y el Señor nos rescató de ahí. Eso es el Evangelio. El Señor nos rescató de ser esclavos de nuestro deseo para poder nosotros someternos a la voluntad de Dios que está por encima de esos deseos nuestros. Romanos 6:12 dice, por tanto no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, a sus deseos pecaminosos. Nosotros debemos someternos de esa manera al Señor en nuestro cuerpo.
¿Qué cosa sí es el dominio propio? Pues el dominio propio también es un regalo y es un deber. Es un regalo y es un deber. El dominio propio es un regalo del Espíritu. Es un regalo del Espíritu porque todos ustedes conocen el texto de Gálatas 5, 2, 23, que dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Okay? El dominio propio es el último en esa lista como parte de los frutos que produce el Espíritu en nosotros, que se contrasta con el vivir en la carne. Nosotros no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu, y el que vive conforme al Espíritu tiene dominio propio. Dice Warren Wiersbe, hablando de este texto, dice: Pablo menciona las dos cosas en contraste, porque cuando un hombre está lleno de licor, pierde control, hablando de la llenura en el Espíritu, dice, pierde control de sí mismo y acaba avergonzado, pero cuando una persona está llena del Espíritu, tiene dominio propio y glorifica a Dios. Así que ser controlados por el amor de Cristo es un regalo, es una bendición que el Señor nos da, que en medio de todo el caos de este mundo, de nuestra propia maldad, Él nos da esperanza de que nosotros podemos subyugar esos deseos pecaminosos si nosotros andamos en sus caminos, y vamos a recibir bendición sobre todo. O sea que realmente el dominio propio no es un yugo que nosotros nos ponemos. Ahora tengo yo que estar sacrificándome y negándome las cosas que a mí me gustan. Es una bendición, es un regalo de parte del Señor para nosotros no andar en los caminos del pecado. Y es una señal de madurez espiritual. Los líderes en la iglesia, ahora que estamos en un proceso de evaluación para un próximo pastor, tenemos que tomar eso en cuenta. Es nuestro hermano sobrio, tiene dominio propio. Yo puedo decir que sí, voy adelantándome un poco aquí, porque ese hombre no cena antes de las 6 de la tarde y para mí es una muestra de dominio propio, después de las 6 de la tarde. Pero dice, y por otras cosas, mi hermano, no solo por eso. Dice 2 de Pedro 1, 4 al 8, cómo esto también es parte de la madurez espiritual, ¿verdad? Dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Fíjense ahí, escapamos de los malos deseos. ¿Y qué cultivamos entonces? Dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ese dominio propio luego debe perseverar, debemos agregar piedad, fraternidad y amor. Y dice: estas virtudes no les dejarán estar ociosos ni estériles. ¿Tú quieres dar fruto, hermano, en tu vida cristiana? Cultiva el dominio propio. Cultiva estas cosas que Pedro nos está diciendo aquí. Fíjense cómo dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 17, 27 al 28 dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Al necio cuando calla es tenido, aun el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. ¿Qué nos dice esto de la persona que tiene dominio propio? ¿Cómo nosotros lo catalogamos, el que tiene dominio propio según este texto? Como sabio, ¿verdad? Es sabio, es parte de la madurez de una persona. La persona que es sabia muestra dominio propio. También el dominio propio puede ser enseñado. A mí me encanta esto porque nosotros no podemos pensar en el dominio propio como que es algo simplemente que nosotros nos tomamos una pastilla y de repente usted tiene dominio propio. O usted oró o alguien le impuso la mano y ya de repente usted es ungido con el dominio propio del Señor y al mismo instante usted ya es una persona con dominio propio. No, la Biblia enseña que esto es algo enseñable. Si ustedes se fijan, Pablo cuando habla a Tito, Tito está ministrando en Creta y Creta era una ciudad, los cretenses eran conocidos porque eran licenciosos, dice Pablo que eran glotones ociosos, ¿verdad? Malas bestias, mentirosos, no tenían dominio propio, era una ciudad muy libertina que hacía cada quien, ¿verdad? Como bien le parecía y vivían de fiesta en fiesta. Esta era como un poco la impresión que está dando Pablo aquí. Y por eso Pablo cuando trata en Tito con las diferentes personas dentro de la iglesia,
tiene un tema en común. Él le manda ciertas cosas que debe trabajar con los diferentes hermanos, pero tiene un tema en común, que es el dominio propio. ¿Okay? O sea, los ancianos deben ser sobrios, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del vino. Dominio propio. Deben instruir a sus maridos, a las más jóvenes también, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Dominio propio. Y los jóvenes, ¿a qué los exhorta? A ser prudentes. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser prudentes, de tener dominio propio, y eso se va a ver de diferentes formas en diferentes personas. En algunos se va a ver como modestia, como Pablo dice en 1 Timoteo también, para las jóvenes, las más jóvenes. En otros se va a ver como ser más sobrio, más tranquilo. Otros se va a ver con no ser chismosas. ¿Okay? Pablo le dice esto en Tito aquí, no calumniadoras, no dadas al vino, no se entreguen a la bebida. Esto es algo que es común aquí. Y dependiendo de la debilidad, vamos a decir, o de donde nosotros seamos más susceptibles, nosotros vamos a tener diferentes formas de cómo verlo. Los niños deben desarrollar dominio propio. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a desarrollar dominio propio. Esto es un grave error, un grave problema, pecado en nuestra sociedad, porque los niños ahora hacen lo que les da la gana. Hay niños que se acuestan, te lo estoy diciendo de primaria, que yo he tenido casos en mi consultorio de niños de 13, 14 años que se acuestan a las 2 de la mañana y la mamá dice, es que él no se quiso dormir antes, y él se duerme todos los días ahora y se tiene que levantar a las 6 para ir al colegio. O sea, no, el niño tiene que tener dominio propio, o que come lo que le da la gana. No es que él no come eso porque él no le gusta, no le gusta. ¿Y dónde está el dominio propio que nosotros le estamos enseñando, verdad? Hay momentos en que tienen que mantenerse callados o en su silla, a veces aquí en la iglesia, y andan por ahí correteando porque no tienen dominio propio y no estamos enseñándole tampoco a ejercer dominio propio. Hay ciertos sinónimos que el dominio propio muestra: templanza, abstenerse, yo les voy a dejar ahí esa lista: contenerse, tener control, dueños de sí mismos, sobrios, prudentes. Todos estos son sinónimos que se muestran en la Escritura. Así que yo le voy a dejar una definición y luego vamos a ver cómo desarrollar el dominio propio. Esta definición de un autor me gustó, dice: el dominio propio es la capacidad de poner a todos nuestros impulsos de la naturaleza humana al servicio del reino de Dios y no permitirle ejercer ningún tipo de tiranía sobre nuestra vocación de servicio. Así que ¿quiénes quieren tener dominio propio? Levantando la mano. Ahora, ¿quiénes consideran que es fácil el dominio propio? ¿Nadie levanta la mano? Bien, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar el dominio propio. Nosotros se nos ha prometido que se nos va a dar dominio propio, pero nosotros vamos a desarrollar el dominio propio. Ed Welch dice: así como a los judíos les fue prometida la tierra, pero tuvieron que considerarlo conquistarlo uno a la vez, así también se nos promete el regalo del dominio propio, pero tenemos que tomarlo a la fuerza. Lo primero que nosotros vamos a hacer es colocar barreras. Dice Proverbios 25, 28, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. En la antigüedad era imposible una ciudad no tener murallas porque era susceptible a cualquier tipo de ataque. Robos, asesinatos, destrucción, invasión por un pueblo ajeno, ¿verdad? Así que Pablo está diciéndonos aquí que nosotros tenemos que construir murallas alrededor de nuestro corazón. ¿Cómo se ve esto cuando nosotros tratamos el pecado de la lujuria? ¿De qué manera yo voy a poner barreras? Como decía el rey David, yo no voy a mirar a virgen, ¿verdad? O sea, me voy a cuidar de esto. ¿Cómo se va a ver esto si yo abuso de las bebidas alcohólicas o con las redes sociales? ¿Okay? ¿Cómo se va a ver esto? ¿Qué barreras, qué límites yo voy a poner a mi corazón para evitar caer en esto? Proverbios 23, 1 al 2 dice: cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si eres hombre de mucho apetito. Usted tiene problema con la comida, usted tiene que poner un cuchillo a su garganta y decir: yo no voy a comer más. El texto el Proverbios 25, 16 dice: has hallado miel, come solo lo que necesites,
no sea que te harte y la vomites. El exceso de comer es un problema. La Biblia lo ve como algo malo. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de estas cosas. Dice Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Tenemos que ser diligentes en cuidar nuestro corazón. 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alertos. Su adversario, el diablo, ¿se acuerdan que vimos que era una de las estrategias de él? Está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. También tenemos que tener que pensar antes de nosotros actuar. Dice Proverbios acerca del necio, Proverbios 5:6, que no considera la senda de la vida y sus senderos son inestables y no lo sabe. El Señor odia a este tipo de personas. Proverbios 6:18 dice, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Este es el inicuo. Nosotros no podemos actuar con premura e irnos hacia las cosas que están mal hechas. Tenemos que meditar y pensar en esto. Tenemos que, por el contrario, poner atención a la palabra de Dios. El que presta atención a la palabra hallará el bien. El que confía en el Señor es bienaventurado. Nosotros tenemos que hablar a nuestra alma, y esto está también para los que sufren de depresión. Jay Adams dice que una de las soluciones, uno de los problemas esenciales de la depresión es la falta de dominio propio. Y aquí nosotros vemos el salmista hablando y diciendo, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿O por qué te turbas dentro de mí? Y le da una orden de cómo debe sentirse. Pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y nosotros vemos eso a través de ese Salmo 42, que es un buen texto para el que meditar. El dominio propio también es un proyecto de comunidad. Dice Proverbios 23, 20, 21, no estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la vagancia se vestirá de harapos. Si nosotros nos mezclamos con este tipo de personas, vamos a caer en este tipo de desenfrenos. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos también, ¿somos nosotros compañía apropiada para que otros cultiven su dominio propio? Aquí hay una hermana que está luchando con su sobrepeso y usted viene y le ofrece un dulce. O hay un hermano que tiene problemas derrochando dinero, malgasta su dinero y usted lo invita a salir y empieza a hacer una competencia del que gaste más. O le empieza a poner cosas bonitas que, ¿y por qué tú no tienes esto? ¿Y por qué tú no tienes lo otro? Y le estamos haciendo daño a esta persona cuando esta persona debe cuidarse en su dominio propio. ¿Okay? Y Romanos habla bien claro de cómo los fuertes, los que somos espirituales, debemos cuidar a los que son más débiles en este sentido. Este es el verdadero significado de nuestra libertad cristiana. Y finalmente nosotros tenemos que arrepentirnos y orar. Nosotros todos tenemos problemas con el dominio propio. Yo espero que ustedes hayan visto algún área en sus vidas donde tienen problemas con el dominio propio. Así que tenemos que arrepentirnos porque el que se arrepiente alcanza el perdón del Señor y el Señor puede restaurarlo. A veces hay barreras que no hemos colocado en nuestro corazón, no nos hemos cuidado adecuadamente. Vamos a arrepentirnos de estas cosas. Dice Gálatas 5, 16, 19, anden por el Espíritu y no cumplirán con el deseo de la carne. Filipenses 2, 12 dice, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pero dice algo bueno aquí. El Señor es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Significa que es Dios que hace esa obra en nosotros. Acuérdense que es un regalo del Espíritu Santo. No es una obra que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y para resumir, hermanos, yo les voy a poner estas recomendaciones para cosas que llevar a casa. El dominio propio es una virtud, ¿verdad?, de nosotros entregar nuestro control al control de Cristo. Reconoce, hermano, cómo se manifiesta este dominio propio en tu vida. Arrepiéntete y pídeselo al Señor que te lo conceda. Trabaja en un plan para poder desarrollar este dominio propio y busca ayuda. Nosotros tenemos ayuda de consejeros bíblicos que nos pueden ayudar a lidiar con problemas como estos y no podemos simplemente quedarnos en nosotros mismos. Acuérdense que esto es un tema también de comunidad y la iglesia está para esto.